Bien, bueno, acá estamos en el campus, ¿sí? Buen día a todos. Bien, vamos a, ¿sí? Vamos a hacer un trabajito de estudio, ¿sí? Hacer un trabajito, realizar la consigna, entrar a cuando aparezca. Bueno, no sé si primera semana el enfoque que se buscaba era esto, bueno, este concepto de vida desde, bueno, los criterios, bueno, obvias, características, a veces o no. El va a abordar es justamente el sistema, ¿sí? Los sistemas de órganos, todas estas cuestiones que quizás quedaron, ¿por qué eso? Y si a eso le podemos denominar sistema o no, ¿no? O si es solamente esa forma en la que podemos encontrar a los sistemas. Bueno, dice, bueno, ¿qué estudia la biología, no? Antes de comenzar a estudiar biología, nos interesa hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a estudiar en biología? ¿Cuál es su campo de investigación? ¿Te pusiste a pensar alguna vez sobre esto? Veamos qué dice el diccionario al respecto, ¿no? Y bueno, acá, ¿en qué se centra la biología? Bueno, se centra en los seres vivientes, ¿no? ¿Y en qué cuestiones puntualmente? Bueno, la estructura, o sea, cómo están constituidos, cómo funcionan, cómo llegaron hasta este punto de funcionamiento y de estructura, que es lo evolutivo, en dónde están y cómo se relacionan ellos, ¿sí? Bien. Esta disciplina que vamos a estudiar juntes, se ocupa ni más ni menos de estudiar la vida y a los organismos vivos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué entendemos exactamente por vida? O de manera más directa, ¿qué es la vida? ¿No? O sea, estamos hablando del estudio de los seres vivientes, pero ¿qué es un ser viviente? ¿Qué es algo vivo? ¿No? Bueno, vamos a ver que, bueno, esas cuestiones a veces, decís, bueno, sí, algo vivo es algo que se mueve. Bueno, qué sé yo, como digo, como idea intuitiva, ¿no? Que siempre sale, siempre lo más obvio es aquello que se mueve, ¿no? Que se tiene una reacción. Pero bueno, hay que estar atentos a que, bueno, esto no siempre puede ser así, o que cuestiones que quizás venimos trabajando o teniendo en cuenta cuando somos pequeños o adultos, ¿no? Quedan muy arraigadas en nuestra mente y bueno, hay que trabajar esas concepciones para, bueno, llegar a una idea más científica de esto. Bien, nos dice, pero no solo a nosotros nos costará encontrar una respuesta a este interrogante, a lo largo de la historia a una respuesta. Si te pidiéramos que en este momento, ¿qué pondrías? Bueno, esta, no sé si te acuerdan, este lápiz, lo que sirven estas actividades, para lo que sirven estas actividades optativas es justamente para hacer este trabajo interno, ¿no? De tratar de conceptualizar cómo yo entiendo a los seres vivos, ¿no? Que por todas estas ideas intuitivas que tenemos, ¿no? Y que fuimos formando a lo largo de la vida, justamente. Bien, entonces, bueno, tratamos de identificar qué yo considero que está vivo para mí y a partir de ahí tratar de desprender ciertas características que están implícitas en eso que yo considero que está vivo, ¿sí? Bien. No se entregan al un subtítulo. Crecemos, nos alimentamos, relacionamos cómo lo hace cada uno de ellos, es una cuestión vivo, nos movemos, no todo, por ejemplo, acá en el video podemos estas plantas, ¿no? Que son capaz que los seres vivos que menos noción tenemos de su movimiento, pero sin embargo se mueven todo el tiempo, buscando la luz, buscando agua, ¿sí? Bien, nos dice, todos los seres vivos tenemos la capacidad de movernos en contra de una fuerza determinada. Siempre existe movimiento aun cuando no sea tan fácil observarlo para nosotros, porque es muy lento o muy rápido. Pero, ¿una planta se mueve? Claro que sí. Bueno, esto es lo que estuvimos pensando, ¿sí? Bien, hasta acá, las nociones que tienen que tener en cuenta y que son importantes es el concepto de vida y el de características, ¿sí? Esos son los conceptos centrales que ustedes tienen que entender y en los cuales van a tener que pensar a la hora de armar un resumen, ¿sí? Que la información que yo extraiga de este texto se desprenda de esos dos conceptos generales. Vamos a ver que cuando trabajemos un texto en la facultad, vamos a tener que siempre identificar un concepto clave en el texto, ¿sí? En donde trabajar las ideas que se relacionan a este concepto y poder sacar todo lo restante que no nos sirve a la hora de estudiar, ¿sí? Que es un dato de color que quizás al primer proceso de análisis me sirve, pero en sí no es un concepto esencial, ¿sí? Bien. Nos dice, todos los seres, la respuesta es sí. Somos capaces de sensar, o sea, de sentir, y adaptarnos al entorno que nos rodea.
En verano, nuestro cuerpo puede sentir el calor del ambiente, por ejemplo, sudar para mantener la temperatura corporal constante. En invierno, cuando la temperatura ambiental disminuye, respondemos con pequeños escalofríos y la piel de gallina, que ayudarán también a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, acá hay una visualización de un pulpo, ¿sí? Cómo se va adaptando justamente al ambiente en que vive, ¿sí? Otra vez, en este punto, lo que tenemos que entender es la palabra clave que está en este párrafo. ¿Cuál es? Relación, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por relación? Sería importante con relación. Bueno, justamente con sensar y adaptarnos al ambiente que nos rodea. Eso es lo clave y lo que tienen que extraer de este párrafo, ¿sí? Vamos a ir trabajando un poco esto para ir ayudándolos a que simplemente con un par de lecturas vayan trabajando esto internamente para que cada vez salga más fácil, ¿sí? Bien, después el resto que habla del verano, que habla del pulpo, de la piel de gallina, no es trascendental, pero sirve para justamente entender el concepto de relación. Bien, dice, ¿todos los seres vivos nos alimentamos? Esta es otra característica que compartimos con todos los seres vivos conocidos hasta el momento. Los seres vivos somos capaces de tomar materia y energía del ambiente y transformarla. Cada vez que comemos, somos capaces de transformar y metabolizar este alimento para obtener energía. Bien. Otra cuestión que es importante es, bueno, a medida que yo voy leyendo, es, bueno, ¿qué palabras no entiendo del texto? ¿Sí? Lo que pueden hacer es buscar la palabra en el diccionario y anotarla, ¿sí? Por ejemplo, quizás no sepan qué es metabolizar, ¿sí? Entonces, si uno no termina de entender ciertos conceptos, lo ideal es parar un segundo, buscar el concepto para realmente determinar cuál es el significado real del concepto inicial, ¿no? Que en este caso sería alimentarnos, ¿sí? Entonces, acá cuando habla de metabolizar ese alimento, bueno, nos está diciendo qué es lo que pasa con ese alimento, ¿sí? Bueno, entonces, otra cuestión a la hora de estudiar muy importante es, no importa el tiempo que tarden, es frenar siempre que no conozcan una palabra. Siempre, siempre la tienen que buscar, porque justamente eso les va a ahorrar frustración y tiempo a la larga, ¿sí? Bien. Después tenemos que nos dice que las plantas son capaces de captar la luz solar y transformarla en alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. Los animales, entre los que nos encontramos los seres humanos, no somos capaces de hacer esto, pero podemos comernos a las plantas y tomar tomar ese alimento que ellas fabrican a partir de la luz solar. Bien, nos dice, ¿todos los seres vivos crecemos y nos reproducimos? Esta característica pareciera más compleja. Un anciano, por ejemplo, ya no crece ni puede tener hijos. ¿Podríamos decir entonces que no es un ser vivo? Bueno, claro que no. Que en un momento particular de la vida no pueda hacerlo, no significa que no haya podido hacerlo antes, ¿sí? Es decir, todos los seres vivos tenemos la capacidad de crecer y de reproducirnos en algún momento de nuestra vida. Bueno, eso en teoría, ¿no? Bien. Si mañana cayera algún tipo de cosa del espacio y nos pidieran determinar si esa cosa está viva o no, en principio deberíamos chequear si cumple con las características que acabamos de detallar. Si las tiene todas, podríamos afirmar que está viva. Y si no tiene ninguna, diríamos todo lo contrario. Bueno, esto vamos a ver que, bueno, es un poco, pero a veces tenemos que hacer así. Bien. ¿Está vivo? Pero antes de seguir pensando, te proponemos hacer este pequeño ejercicio con Julia y una discusión con su hermano. Como esa noche había corte de luz, Julia, aburrida, intentaba entretenerse con la llama de una vela que ardía sobre la mesa. La miró un rato largo y una idea cruzó por su mente. Desde lejos comenzó a soplar suavemente y observó qué hacía la llama. Tomó una cáscara de mandarina y acercándola a la llama la apretó entre sus dedos. La llama, al recibir el jugo que brotó de la cáscara, inmediatamente respondió con un chisporroteo. Cada vez más entusiasmada, decidió aproximarle un papel, aunque casi provocó un incendio. Se alegró al comprobar que la llama se alimentó con el papel y creció. Entonces, le aproximó una vela apagada que inmediatamente se encendió. Julia vio cómo la llama se reproducía enseguida. Por fin vino a la luz. Julia colocó y, Julia colocó un vaso invertido sobre la vela y exclamó: "Listo, la maté". Parece que la oscuridad te alteró los nervios, le contestó su hermano mayor. ¿Por qué? ¿Acaso no es cierto que la llama estaba viva y la asfixié? Dijo ella. Bueno, vamos a ver que en este relato aparentemente
parece como que esta llama está viva, ¿no? Acá, pues, ¿en qué nos tenemos que centrar? Bueno, ¿a qué está haciendo mención? Bueno, parece que estas características de la vida parecen nombrarse, ¿no? A ver, voy a ay, esperen que... Bien. Bueno, acá nosotros podemos mirar este texto, ¿no? Dice, nos ponemos a leer, ¿no? Y dice, bueno, ella se puso a observar la llama, ¿sí? Bueno, parece como que responde, ¿no? Esta llama. Pareciera, ¿no? Como que hay un cambio del ambiente y hay una alteración de esta llama, ¿sí? Que era una de las características de los seres vivos. Después nos dice, ella decidió aproximarle un papel. Ella casi provocó un incendio, pero lo alimentó a esta llama con el papel, ¿no? Y dice que creció en consecuencia de eso. Otra característica de los seres vivos. Bien. Y ella dijo que la ficción, ¿no? Que tiene, o sea, que la pudo matar, ¿sí? Ah, me faltó creo que la reproducción, a ver. A ver. Bueno, se reproducía enseguida, ¿sí? Hoy. Pareciera como que este fuego, a ver, un segundo, ¿sí? Está muteada, profesor. Ah, ¿se cortó todo lo que dije? No se escuchó hasta que se levantó y volvió, no se escuchó nada. Ah, ay, no te puedo creer. Bueno, para. Bien. No sé por qué se silenció. Bueno, lo que les decía que si uno se pone a analizar este texto, ¿no? Que uno bueno, intenta identificar estas palabras clave que yo les decía anteriormente, que eran estas características de la vida, ¿no? Que aparentemente son todas las que nosotros conocemos, o no, capaz que algunas nos suenan, ¿no? Bueno, ella menciona y dice, bueno, responde a estímulos, crece, se alimenta, se reproduce, nos dice que muere, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Está viva o no esa llama? ¿Qué piensan? Para mí tiene características de un ser vivo, pero en realidad no es, digamos, cuando hablamos de se reproduce, ¿no? ¿Cómo se reproduce esa llama? Digamos, si pensamos en el concepto de reproducción como tal, la llama no se reproduciría, me parece. Claro. Ahí tenemos que fijarnos entre la idea común que tenemos sobre un concepto, que es de reproducción, y la idea científica también, ¿no? De qué es reproducirse, o qué es crecer, o qué es, bueno, estas cuestiones que les venía diciendo. Es importantísimo tener en claro cuáles son los conceptos claves, ¿sí? Buscarlos, aunque a veces pensemos que lo conocemos, ¿sí? Muchas veces estas cuestiones, estos errores conceptuales, de que una persona puede decir, bueno, mira, esta llama está viva, en realidad para la ciencia no está viva esta llama, ¿sí? Es una reacción química, ¿sí? Que tiene ciertas características, pero que no es un organismo vivo, ¿sí? Bien, me dice, actividad 1.1, ¿qué características del fuego se menciona en el texto, ¿no? Bueno, estos que mencionamos, ¿no? Estas que visualizamos ahí en el texto. Compara estas características del fuego con las que habíamos escrito anteriormente sobre los seres vivos
Teniendo en cuenta esto, ¿podríamos decir que el fuego está vivo? Bueno, esto es una cuestión de la que estuvimos hablando. En búsqueda de respuestas microscópicas. Retomando el hilo del razonamiento, si tomamos como referencia esta lista de características de los organismos vivos, deberíamos entonces afirmar que el fuego se encuentra vivo ya que cumple todas ellas. Sin embargo, estaremos de acuerdo que el fuego no está vivo. Aunque usemos la expresión coloquial de avivar el fuego, no lo consideramos un ser vivo como nosotros. Entonces, ¿nos sirve este listado de características? Bueno, al parecer no siempre. Cuando buscamos diferenciar una piedra de un gato, no tenemos problema. Ahora, en situaciones más particulares, como por ejemplo con el fuego, esta lista de categorías no parecería ser suficiente, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos que, bueno, comprender bien el concepto y además, en algunas ocasiones tenemos que ir un poquito más allá de un concepto, ¿no? Un par de conceptos, ¿sí? Y en esto estaban los naturalistas de la época, estudiando cómo eran los organismos vivos y muchas otras cosas, cuando se construyeron los primeros microscopios. Se cree que este invento empezó a construirse alrededor del año 1600. En ese momento fue tal el furor de esta nueva tecnología que casi todas las personas, hombres en su gran mayoría, que investigaban en ciencias se fabricaron uno, y al igual que haríamos nosotros si tuviéramos un microscopio en casa, empezaron a observar todo lo que encontraban. Absolutamente todo, desde gotas de agua, sudor, pedazos de. Acá nos menciona. Los animáculos. Entre todas estas personas se encontraban Anton, que no era un científico, sino un empresario textil, que se ocupaba de comprar y vender telas. Leeuwenhoek se construyó su propio microscopio y así determinar su calidad. Y ya que lo tenía, decidió empezar a observar moscas, gusanos, todo lo que se le cruzaba. El microscopio que se fabricó podía ampliar el tamaño de las cosas 200 veces más. ¿Sí? A ver. Bien. Bueno, acá hay una explicación de bueno, cómo era ese microscopio que tenía este vendedor de telas, ¿no? No es como el típico microscopio que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Es un microscopio que era un poquito más rudimentario, pero sin embargo sirvió mucho. Bien. Al observar el microscopio, maravillado por todo lo que veía, se dedicó a dibujarlo y lo envió a la Royal Society de Londres. Algo así como el CONICET argentino. Allí estaban los grandes científicos de la época. Bueno, recordemos que él no era un científico, ¿sí? Sino que era un empresario textil. Bueno, eso eh, la Royal Society no estaba muy de acuerdo con que esté, ¿sí? Pero bueno, él, él fue el primero en diseñar un microscopio con esa calidad, y eso fue muy importante para la época, ¿sí? Al principio sus dibujos fueron ninguneados, pero hubo uno en particular que llamó la atención de todos. Una de sus observaciones, en una de sus observaciones decidió observar una simple gota de agua de un lago cercano. Maravillado observó que, en contra de lo que se hubiese imaginado, esa gota de agua estaba llena de animáculos, pequeños animalitos, que se movían y vivían dentro del agua de ese lago. Hoy en día sabemos que esto que observó era ni más ni menos que microorganismos que viven en el agua. Pero pensemos lo impactante que debe haber sido para él descubrir que existía un universo completo de seres diminutos, invisibles al ojo desnudo. Bueno, acá tenemos una observación de una gota de agua, ¿sí? Y bueno, ahí podemos imaginarnos qué fue lo que él miró cuando estaba haciendo eso, ¿sí? Bueno, acá en este texto nos está explicando el desarrollo de la microscopía, ¿sí? Bueno, acá el concepto principal va a ser, bueno, la microscopía, bueno, y su relación histórica. Que a esto se pueden hacer una pequeña línea temporal muy cortita para tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Bien, el surgimiento de una teoría. Los dibujos de estos animáculos llamaron poderosamente la atención de los miembros de la Sociedad de Ciencias de Londres. Entre ellos se encontraban otros personajes importantes de nuestra historia, Robert Hooke. ¿Sí? Bueno, al igual que este,
Hooke se había fabricado su propio microscopio y se había interesado particularmente en observar madera de árbol de corcho, la que se usa para los corchos de las bebidas, ¿no? El corcho original. En la siguiente imagen podemos ver cómo era el microscopio de Hooke, muy diferente al de Hooke, y que dibujó al observar una lámina muy fina de la madera de corcho, ¿sí? Cuando el microscopio este que tenía Hooke era, es por transparencia, ¿sí? Se ve por transparencia, entonces tenés que hacer un corte muy fino para que se pueda ver qué es lo que lo está constituyendo, ¿sí? Para poder analizar lo que se quiere observar. Según Hooke, la madera que observaba estaba formada por pequeñas unidades que se repetían una junto a la otra hasta formar una estructura compleja. Estas unidades repetidas le hacían recordar a las habitaciones o celdas del convento donde había vivido unos años atrás, y lo llamó célula, ¿sí? En inglés se usa ahora la misma palabra para nombrar una celda y una célula, cell, sin saber por qué aparecían de esta manera, ni mucho menos. Hooke acuñó el término que daría sentido luego a las observaciones venideras, ¿sí? Durante casi 200 años que siguieron, los microscopios se incorporaron al trabajo de quienes estudiaban a los organismos vivos. Con el tiempo se reunió una gran cantidad de observaciones, o sea, estaban todos mirando microscopio a full, ¿sí? Descubrieron que no solo estaban presentes en la madera de corcho, sino que comenzaron a encontrarla en muchos otros organismos. O sea, estas celdas, estas pequeñas celdas, se repetían una y otra vez en todo lo que ponían debajo del microscopio, ¿sí? Bueno, nos dice, la teoría, los dos científicos alemanes de Leeuwenhoek. Uno de estos alemanes se llamaba Friedrich Theodor Schwann, y durante muchos años se había dedicado a observar tejidos animales al microscopio. Y el otro científico se llamaba Matthias Schleiden, y era botánico. Los botánicos son los que estudian las plantas, ¿sí? Como parte de su trabajo durante muchos años se había dedicado a observar plantas al microscopio. Luego de varios intercambios y peleas, y gran parte de la información que tomaron prestada de otros investigadores, o sea, estuvieron robando un poco, pudieron concluir que lo que ambos observaban, pese a tener ciertas diferencias, eran unas unidades pequeñas repetidas que habían descrito previamente Hooke. Todas estas evidencias fueron reinterpretadas en función a los aportes teóricos de la denominada filosofía de la naturaleza alemana, ¿sí? Porque todos estos no eran científicos en sí, eran filósofos naturales. El científico en sí es más del siglo XX, ¿sí? Esta postura teórica proponía que el mundo natural debía estar formado por pequeñas unidades esenciales. Las observaciones de los microscopistas que los microscopistas venían realizando desde un siglo atrás cayeron como anillo al dedo para apoyar las ideas de los filósofos naturistas de la época. En ese afán por encontrar la unidad mínima de vida, fue tomando forma como lo que hoy conocemos como teoría celular, ¿sí? Uno de los postulados dice, bueno, todos los organismos vivos están formados por células, ¿sí? Cualquier organismo vivo, bueno, puede tener una o más células, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de niveles de organización, ¿no? Toda la materia viviente está formada por materia, ¿sí? Lo inanimado y lo animado está formado por elementos químicos, ¿sí? Después, esos elementos químicos pueden formar moléculas, ¿sí? Y esas moléculas pueden formar o no células, ¿sí? ¿De qué depende la formación de una célula? Bueno, depende de justamente que una célula primordial, una célula madre, le dé la información necesaria para poder acomodar esas moléculas para formar lo que es una célula, ¿sí? Entonces, esto se los aclaro para que no pensemos que una pared, por ejemplo, está formada por células, ¿sí? Particularmente, las células pertenecen a los organismos vivos y es un nivel de organización celular, ¿sí? Tiene un grado más alto que el molecular. Bien. Luego de este primer acuerdo, Schleiden y Schwann formularon una serie de afirmaciones que hoy en día conocemos como teoría celular, y dice lo siguiente: todos los seres vivos están formados por células, la célula es la mínima unidad que presentan todas las características de los seres vivos, toda célula proviene de una célula anterior, todas las células contienen información genética que se transmite de generación en generación. ¿Bien? Bueno,
Acá tenemos que, acá tienen un video muy bueno, en donde se explica la teoría celular. Yo les recomiendo que lo vean porque en unos minutos les va a terminar de caer, bueno, qué es todo esto de lo que me están nombrando, por qué llegaron a esta conclusión de que todos los organismos están formados por células. No se olviden que uno era zoólogo y otro era botánico. O sea, uno estuvo mirando tejidos de un montón de animales y otro de un montón de vegetales y dijeron, bueno, parece ser que todos los organismos, no importa si es planta o animal, tienen esta característica que es justamente la de tener estas celdas, ¿sí? Bien. Después nos dice, bueno, no hay un ser vivo que no tenga una célula, entonces puede tener, para ser considerado un ser vivo, tiene que tener al menos una célula, ¿sí? Y otra cuestión es que no es que se generan espontáneamente, sino que la información necesaria para que se dé la formación de una nueva célula debe provenir de una célula anterior, ¿sí? Todas las células contienen información genética que se transmite de generación en generación. ¿Bien? Eso también, todos los organismos vivientes tienen ADN o ARN, ¿sí? Que eso es lo que va a dar la información genética para justamente realizar los procesos metabólicos internos de la célula. Bien, bueno, acá hacemos un recorte de algunas cuestiones del video. Sí, dicen, volvé a mirar el video sobre la teoría celular, pero esta vez deberás elegir, según tu criterio, dos momentos claves de la historia que allí se narra. Para hacer esto puedes poner pausa en el video y hacer una captura de pantalla con celular o con computadora. ¿Sí? Una aclaración con momentos claves de la historia. Hola. Una, con momentos clave de la historia nos referimos a las cosas que fueron determinantes para llegar a la teoría celular. Es decir, no nos referimos en esta consigna a qué es lo más importante de la teoría celular, sino cómo se fue construyendo esta teoría, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué fue clave, no? Entonces vamos a tratar que en este punto concentrar todo el desarrollo que se fue dando histórico de la teoría, ¿sí? Acá en este momento tenemos que centrarnos en eso. Bien, se está por cortar, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿sí? Cuando se corte. Bueno, acá nos dice, bueno, acá tenemos una imagen en donde podemos observar los diferentes tipos de células que hay, que pueden haber un montón de tipos, ¿sí? Pero, bueno, algunos pueden ser organismos unicelulares, otros pueden tener forma cilíndrica, otros pueden ser redondeada, otros un poco más hexagonal, pero todos van a tener una célula, ¿sí? En este punto tienen que identificar en dónde estaría delimitada la célula, ¿sí? Acá nuestra célula está delimitada acá, ¿no? Esta sería mi célula, este es su núcleo, ¿sí? Acá esto sería mi célula, ¿sí? Y ahí tenemos unos cloroplastos que sirven para captar la luz y producir alimento. Acá tenemos un glóbulo rojo, que es una célula, ¿sí? Y acá tenemos otra célula, ¿sí? Que este organismo es unicelular. Bien. Bueno, van a tener estos cuestionarios, ¿sí? Que lo que le van a servir es para tratar de entender, y que quizás no, en su momento no fue tan sencillo. Bien, acá nos ayuda a determinar que justamente la célula es esto, ¿sí? Es esta unidad que podemos percibir acá. Bien, vamos a ir a las ideas sobre sistemas, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar un poquito con esto. Yo ahora cierro y vuelvo a abrir, ¿sí? La conversación. No, vuelvan a entrar.